El primer turno de Martín en el hospital central comenzó con el crujido de un viejo reloj de pared marcando las 10 en punto. El supervisor lo recibió en la oficina de seguridad, un cubículo estrecho con monitores de cámaras de vigilancia apilados en una consola metálica. Era un hombre de rostro ajado, con un cigarrillo apagado entre los labios y una expresión de fatiga que parecía haberse vuelto parte de su piel. Le explicó las reglas con la voz monótona de quien ha repetido las mismas palabras durante años. Martín tenía que revisar las cámaras cada hora, caminar por los pasillos de los pisos habilitados y asegurarse de que ningún vagabundo o curioso se colara en el edificio. Pero había una advertencia, una que el supervisor dejó para el final, como si esperara que Martín no hiciera preguntas. No debía subir al 7º piso. No importaba lo que escuchara, lo que viera en las cámaras o lo que creyera notar. El 7º piso estaba en reparaciones desde hacía años. Punto. Martín frunció el ceño. Preguntó qué había sucedido, por qué un hospital tan grande mantenía un piso entero en abandono. El supervisor no lo miró. Solo resopló por la nariz y murmuró que si escuchaba algo, lo ignorara. Había algo en su tono que hizo que Martín sintiera un escalofrío en la nuca. No era la advertencia cansada de un viejo empleado fastidiado por las preguntas de un novato. Sonó como una súplica. Martín no insistió. El turno transcurrió sin incidentes. Recorrió los pasillos con una linterna en la mano, observó el vaivén de las enfermeras nocturnas, el murmullo ocasional de un paciente insomne y el chasquido de los fluorescentes parpadeando en los techos altos. El hospital tenía ese olor particular a desinfectante y a carne enferma, una mezcla de limpieza artificial y algo más oscuro, algo que se alojaba en las paredes y en el suelo con décadas de historias dolorosas. Pasadas las 2 de la mañana, regresó a la sala de seguridad para revisar los monitores. Observó el primer piso, vacío. El segundo, un enfermero bostezando. El tercero, todo en orden. Así hasta llegar al 6º. Nada extraño. Cuando miró la cámara del 7º piso, se congeló. Una puerta al fondo del pasillo se abrió sola. No fue un movimiento repentino, como el viento empujando una puerta mal cerrada. Se deslizó lentamente, con la deliberación de una mano invisible que giraba el picaporte y empujaba con cuidado. Martín entrecerró los ojos. Quizás alguien estaba allí. Algún trabajador de mantenimiento, algún interno distraído. Pero recordó las palabras del supervisor y el sudor le humedeció la palma de la mano con la que sostenía el mouse. El pasillo estaba oscuro. No debía haber nadie. Sin embargo, la puerta se mantenía abierta, como esperando a que algo o alguien la cruzara. Martín sintió un peso en el estómago. Apartó la vista de la pantalla por un segundo y, cuando volvió a mirar, la puerta estaba cerrada. Martín sabía que no debía estar ahí. Sabía que el 7º piso estaba clausurado, que el supervisor le había advertido que no subiera, que ese pasillo no tenía razón para seguir existiendo más allá del olvido. Pero el ser humano es terco por naturaleza. La curiosidad es una enfermedad que se extiende como un parásito en la mente, susurrando la única palabra que el miedo odia escuchar: ve. Y Martín fue. El ascensor se sintió extraño mientras subía. No el traqueteo habitual del viejo hospital, sino una sensación más profunda, como si el aire se espesara con cada metro que ascendía. El zumbido de las luces fluorescentes se hizo irregular. Un parpadeo nervioso recorrió el techo del ascensor antes de que las puertas se abrieran con un chirrido desgarrador. El 7º piso estaba oscuro. No era la oscuridad total, sino la de un lugar que se aferra a la penumbra, donde la luz es escasa y vacilante, donde cada rincón parece esconder algo más que polvo y abandono. Las lámparas del pasillo titilaban, lanzando destellos irregulares sobre las sábanas blancas que cubrían los muebles. A primera vista, todo parecía normal, dentro de lo que podía considerarse normal en un piso que llevaba años cerrado. Pero había algo más. Algo sutil. Algo que no estaba bien. El aire era espeso. Tenía un olor a humedad y a tiempo detenido, como el de un sótano olvidado donde la madera podrida se confunde con el eco de lo que una vez fue vida. Martín avanzó con pasos lentos, su linterna temblando en su agarre. Pasó junto a las puertas cerradas, sintiendo que lo observaban desde adentro.
Era una sensación absurda, pero imposible de ignorar. El pasillo era un túnel de sombras y silencio, pero con cada paso que daba, algo cambiaba. Una puerta entreabierta. Martín se detuvo en seco. Juraría que estaba cerrada. De hecho, estaba seguro de ello. La había visto al salir del ascensor. Todas estaban cerradas. Y ahora, la rendija negra de su interior parecía llamarlo, como una boca abierta en la penumbra. No entró. No era tan estúpido. Pero siguió avanzando. A medida que lo hacía, el hospital comenzó a responderle. No con luces ni con ruidos evidentes, sino con detalles apenas perceptibles. Un murmullo a su espalda que desaparecía cuando se giraba, la sensación de que las sábanas sobre los muebles se movían ligeramente, como si algo respirara debajo, un frío que se colaba entre las rendijas de las puertas, filtrándose hasta su médula. Entonces lo escuchó. Pasos. No venían del pasillo. No venían de las habitaciones. Venían de arriba. Pero no había un piso arriba. El sonido era débil, pero inconfundible. Un arrastre irregular, como si algo caminara descalzo sobre un suelo áspero. Subían, bajaban, se detenían. Y luego, silencio. Martín apretó la mandíbula y siguió avanzando. El antiguo quirófano apareció ante él al final del pasillo. La puerta era distinta a las demás. Más grande, reforzada, con un panel de vidrio que alguna vez fue traslúcido pero que ahora estaba cubierto por una capa oscura de suciedad y algo más. Se acercó con cautela, enfocando su linterna sobre la superficie opaca. Los arañazos estaban ahí, cubriendo la puerta. Desde adentro. No eran marcas de herramientas, ni señales de desgaste. Eran surcos largos, profundos, desesperados. Como si alguien hubiera intentado salir. Como si alguien hubiera sido dejado ahí dentro y hubiera pasado horas, días, rascando la madera con uñas sangrantes hasta que no quedó nada más que grietas secas y astillas incrustadas. Martín sintió algo recorrerle la espalda. Algo eléctrico y helado, como la anticipación de un golpe inminente. No quería estar ahí. No debía estar ahí. Su radio emitió un estallido de estática. Un sonido seco, distorsionado, como si algo intentara abrirse paso entre el ruido blanco. La frecuencia crujió, se entrecortó, zumbó como un enjambre de insectos atrapados en un frasco de vidrio. Y entonces, en medio de la interferencia, escuchó su nombre. No fue un susurro humano. No fue una voz conocida. Fue un sonido roto, deformado, algo que no debía tener cuerdas vocales, algo que no debía hablar. Pero lo hizo. Martín sintió el pánico apretarle el pecho. El pasillo pareció cerrarse sobre él. La estática aumentó, retumbando en sus oídos como un eco de algo que estaba demasiado cerca. No esperó más. Corrió. El aire a su alrededor pareció moverse, como si las sombras mismas se estremecieran con su vida. El ascensor estaba lejos. Demasiado lejos. Tomó las escaleras, descendiendo de dos en dos, sintiendo que algo se deslizaba a su espalda, una presencia que no podía ver pero que lo seguía, que respiraba en su cuello, que susurraba sin palabras mientras bajaba, bajaba, bajaba. Cuando llegó a la planta baja, se detuvo. El hospital seguía igual. Los pasillos iluminados. Las enfermeras en sus estaciones. El supervisor tomando café en la oficina de seguridad. Como si nada hubiera sucedido. Martín no habló de lo que vio. No volvió a mencionar el séptimo piso. No volvió a mirar hacia arriba. Se sentó en la sala de vigilancia y no se movió hasta que su turno terminó. Esa noche, al llegar a casa, se desplomó en la cama. No quería pensar. No quería recordar. Pero cuando despertó, su uniforme estaba manchado. No con polvo. No con suciedad. Con huellas de manos. Huellas de manos ensangrentadas. La noche siguiente, Martín intentó convencerse de que nada había pasado. Llegó a su turno como de costumbre, con el uniforme limpio y la mente entumecida por la falta de sueño.
No había dicho una palabra sobre las huellas ensangrentadas que encontró en su ropa esa mañana. No quería explicaciones. No quería saber qué significaba. Solo quería que su mente encontrara una forma de hacerlas desaparecer. El hospital era el mismo. Los pasillos fríos, el aire pesado, el zumbido monótono de las luces de neón. Pero Martín ya no era el mismo. Se sentó en la sala de vigilancia y fijó los ojos en los monitores. Los pasillos del hospital desfilaban en blanco y negro, fragmentados en múltiples ángulos. Miró las zonas concurridas, las habitaciones de urgencias, la recepción nocturna, los quirófanos silenciosos. Todo parecía normal. Hasta que su mirada llegó al 7º piso. Había movimiento. No de un solo punto, sino de varios. Sombras deslizarse en el borde de la visión, cuerpos que parecían humanos pero estaban equivocados. Alargados en los bordes, borrosos en los contornos, como si la cámara misma se resistiera a enfocarlos. Martín se obligó a no apartar la vista. Las figuras avanzaban lentamente por el pasillo, deslizándose entre las puertas entreabiertas. A veces desaparecían por completo, solo para reaparecer de golpe, más cerca de la cámara, con un movimiento brusco, antinatural. El sudor le perló la frente. No podía ignorarlo más. El 7º piso escondía algo. Algo que no debía estar allí. Algo que nunca debió quedarse atrapado entre esas paredes. Martín necesitaba respuestas. Se conectó a la vieja base de datos del hospital. No esperaba encontrar mucho. Casi todos los archivos anteriores a cierto año estaban digitalizados solo parcialmente. Pero, con suficiente paciencia, empezó a aparecer un patrón. Hace 20 años. Un incendio. El 7º piso. Psiquiatría. Todos los pacientes y el personal atrapados, consumidos por las llamas. Pero había algo más. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Martín sintió el aire escapársele del pecho. Las noticias de la época hablaban del desastre con extrañeza. Los bomberos reportaron que, aunque el fuego devoró el área, no hallaron restos humanos. Las camas de los pacientes estaban intactas, vacías. No había huesos calcinados. Ni un solo rastro de lo que había pasado con las personas que se suponía que murieron allí. Era como si nunca hubieran estado. O como si hubieran desaparecido de otra forma. Entonces encontró el nombre. Salvador Ruiz. El paciente más peligroso de la sala. Un interno con historial de extrema violencia, que había sido trasladado allí después de múltiples episodios de conducta incontrolable. En las notas médicas había frases inquietantes. Él nos mostró el otro lado. El 7º piso es la frontera. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. ¿La frontera de qué? Un crujido súbito lo hizo levantar la cabeza. Las luces del cuarto de seguridad parpadearon violentamente. Los monitores se llenaron de interferencia, una tormenta de estática que devoró las imágenes del hospital. Los altavoces emitieron un murmullo distorsionado, un sonido grave, irregular, como un murmullo que venía desde el fondo de un pozo. Y luego, en la única cámara que aún funcionaba, apareció algo nuevo. No sombras. No siluetas borrosas. Un mensaje. Escrito en la pared del 7º piso. Con algo oscuro, goteante. No debiste venir. Martín se quedó congelado. No sabía cuánto tiempo pasó. No sabía si dejó de respirar. Solo supo que, de alguna manera, había cometido un error. El 7º piso lo había visto. Y ahora lo estaba esperando. Martín sabía que era una locura. Que cada parte de su cuerpo le suplicaba no hacerlo. Pero la imagen en la pantalla de vigilancia, ese mensaje escrito con algo oscuro, viscoso, como si la pared misma hubiera sangrado para advertirle, se había instalado en su mente como un parásito. No podía ignorarlo. Por eso, cuando el reloj marcó la medianoche y la mayoría del personal se redujo a los doctores de guardia y enfermeras exhaustas, se aseguró de que nadie lo viera y tomó su linterna. La radio colgaba de su cinturón. Su mano temblaba un poco cuando presionó el botón del ascensor.
El séptimo piso lo esperaba. El cambio fue inmediato. Tan pronto como las puertas del ascensor se abrieron, Martín sintió que algo andaba mal. El hospital entero parecía haberse transformado en el tiempo que tardó en subir. El aire era denso, cargado con un olor rancio que no pertenecía a un edificio funcional. A su alrededor, el pasillo se extendía como un túnel abandonado, con paredes descoloridas, manchadas con algo marrón oscuro que bien podría haber sido sangre seca. El suelo crujió bajo su peso. La iluminación era escasa, pero incluso las pocas bombillas parpadeantes parecían diferentes. Emitían una luz amarilla mortecina, como si estuvieran atrapadas en un tiempo que no correspondía a la realidad de abajo. El hospital no debería verse así. Pero el séptimo piso ya no era el hospital. El sonido de murmullos flotaba en el aire. No era un solo murmullo, sino múltiples voces, susurros ininteligibles que parecían arrastrarse por las paredes. No venían de una dirección específica, sino de todas partes a la vez. No estaba solo. Martín avanzó con pasos cautelosos, iluminando las puertas del pasillo con su linterna. Algunas estaban abiertas de par en par, revelando habitaciones vacías con camillas rotas y sillas de ruedas corroídas por el óxido. Otras seguían cerradas, pero tenían marcas en la madera, profundas hendiduras como si algo hubiera tratado de salir desesperadamente. Entonces vio la puerta. Era distinta a las demás. No tenía la pintura descascarada ni las bisagras oxidadas de las otras habitaciones. Se mantenía firme, sólida, con una placa de metal corroído que llevaba un nombre grabado en su superficie: Salvador Ruiz. Martín sintió como su respiración se volvía errática. Giró la perilla. La puerta se abrió con un sonido prolongado, como un susurro gutural. El interior estaba prácticamente intacto. Una cama con correas de cuero desgastado. Una silla de ruedas en una esquina, con las ruedas cubiertas de polvo. Y, al fondo de la habitación, un espejo, cubierto por una sábana amarillenta. El aire se volvió más pesado. Martín sintió que algo lo observaba, algo que no estaba en la habitación, sino detrás del espejo. Su piel se erizó mientras avanzaba hacia él. Cada paso resonaba en el suelo como si estuviera pisando un vacío insondable. Extendió la mano. La tela estaba fría, pegajosa al tacto. Con un movimiento tembloroso, tiró de la sábana. El espejo lo devolvió todo. La habitación. La silla de ruedas. La cama con las correas sueltas. Todo, excepto a él. Su reflejo no estaba. Pero alguien más sí. Martín sintió que la sangre le helaba las venas. Dentro del espejo, donde debería estar su reflejo, una figura alta y huesuda se alzaba en su lugar. Sus extremidades eran demasiado largas, sus manos terminaban en dedos nudosos y deformes. Su rostro era un abismo de sombras, como si la oscuridad misma se hubiera adherido a su piel. Martín sintió un impulso irracional de alejarse, pero su cuerpo no respondía. El aire de la habitación se volvió helado. El sonido de los murmullos se intensificó, volviéndose una cacofonía de voces sobrepuestas, lamentos sin sentido que le arañaban los tímpanos. Y entonces, en el espejo, la figura se movió. No un movimiento fluido. Un espasmo. Como si su cuerpo se estuviera ajustando, encajando en una forma que no le pertenecía. Martín dio un paso atrás. La linterna parpadeó. Las luces del techo se apagaron de golpe. Y en ese momento, algo corrió hacia él desde el fondo del pasillo. El sonido de pies descalzos golpeando el suelo, rápidos, desesperados, inhumanos. Martín sintió el aliento de algo en la nuca. No tuvo tiempo de reaccionar. La oscuridad lo devoró. Martín corrió con desesperación, sintiendo como el aire se volvía denso a su alrededor, como si el pasillo entero tratara de absorberlo y frenar su avance. Cada respiración era un esfuerzo titánico, cada paso un acto de voluntad contra la creciente sensación de que algo invisible tiraba de él hacia atrás. Pero no importaba cuánto se esforzara en ignorarlo, sabía que no estaba solo. Lo sentía en la piel, en la nuca, en el temblor involuntario de sus extremidades. Algo lo seguía de cerca,
algo que se deslizaba a su espalda sin hacer ruido, algo que se alimentaba de su miedo y esperaba el momento exacto para alcanzarlo. A los costados, las puertas de las habitaciones estaban abiertas, y aunque todo instinto le gritaba que no mirara, lo hizo. En el interior de cada una, sumidas en la penumbra, había figuras humanas inmóviles, de pie junto a las paredes, con la piel pegada a los huesos y los ojos blancos, vacíos, inexpresivos, pero clavados en él con una intensidad malsana. No se movían, no hacían el más mínimo ruido, pero sus bocas comenzaban a abrirse lentamente en un murmullo silencioso que, en lugar de romper el silencio, lo hacía más profundo, más aterrador, como si absorbieran el sonido a su alrededor en vez de generarlo. Comprendió de inmediato que aquellas cosas no eran los fantasmas de los pacientes que murieron en el incendio, sino algo mucho peor, algo que había quedado atrapado en el 7º piso cuando todo ardió y que, de algún modo, aún permanecía allí, esperando, observando, acechando. El ascensor estaba cerca. Lo veía al fondo del pasillo, apenas un resquicio de luz titilante en medio de la oscuridad. Si lograba llegar hasta él, si conseguía presionar el botón a tiempo, si las puertas se cerraban lo suficientemente rápido, quizá podría escapar. Se obligó a acelerar el paso, ignorando la quemazón en sus pulmones, la punzada helada en su columna, la creciente sensación de que el mundo entero se contraía a su alrededor, pero justo cuando estiraba la mano, cuando sus dedos estaban a punto de alcanzar el panel metálico de los botones, algo lo detuvo. El contacto fue brutal, repentino, imposible de anticipar. Unos dedos fríos como el mármol se cerraron alrededor de su cuello con la presión exacta para inmovilizarlo sin llegar a estrangularlo, una fuerza que no necesitaba violencia porque era algo mucho más profundo que eso. Sintió que su cuerpo se paralizaba en el acto, como si todo su sistema nervioso hubiese sido desconectado en un solo instante, y entonces lo vio. Frente a él, con la piel grisácea surcada de cicatrices profundas que parecían grietas abiertas, se alzaba Salvador Ruiz, o al menos lo que quedaba de él. Era más alto de lo que cualquier ser humano debería ser, una figura grotesca cuya anatomía se retorcía con cada movimiento. Su boca, desproporcionada, se estiraba en una sonrisa imposible, dejando ver encías hinchadas y negras, de donde asomaban dientes irregulares, largos y afilados. Pero lo peor no era su boca ni su piel resquebrajada, sino sus ojos, dos abismos oscuros, sin reflejo, sin luz, sin nada que indicara un atisbo de humanidad. Martín intentó moverse, patear, sacudir la cabeza, liberar sus manos, pero la fuerza que lo sujetaba era inamovible. Con cada segundo que pasaba, con cada espasmo inútil, sintió algo más terrible que la presión sobre su garganta, algo dentro de él se desgarraba, una especie de energía que no podía definir con exactitud pero que sin duda le pertenecía, como si Ruiz estuviera extrayendo algo más allá de su carne, algo más fundamental, más esencial. Su piel comenzó a helarse, primero en las extremidades, luego en su torso y finalmente en su pecho, hasta que el frío se instaló en su interior, hundiéndose como un parásito dentro de sus entrañas. Las figuras de las habitaciones comenzaron a moverse. No caminaban, no se desplazaban como lo haría un ser humano, se arrastraban en el aire, como si estuvieran atadas a hilos invisibles que las hicieran convulsionarse en espasmos irregulares. Sus cuerpos, deformados y delgados como si estuvieran hechos de cera derretida, se acercaban con movimientos erráticos, con brazos temblorosos y cabezas inclinadas en ángulos imposibles. No tenían rostros, solo aquellos ojos vacíos que se fijaban en él con una avidez inhumana, y en ese instante, Martín comprendió que nunca tuvo oportunidad de escapar, que el simple hecho de subir a ese piso lo había condenado, que el destino de todos los que cruzaban esa frontera era el mismo, ser devorados, ser consumidos, ser arrastrados al otro lado. Quiso gritar, pero su garganta ya no le respondía. El ascensor se abrió justo en ese instante y lo que vio dentro lo hizo sentir un horror aún más profundo que todo lo que había presenciado hasta ahora. Sobre el suelo metálico, iluminado por la luz amarillenta del techo, estaba su propio cuerpo, inmóvil, con los ojos abiertos y vacíos, la piel pálida, los labios azulados, los dedos crispados en un último intento de aferrarse a la vida. Miró su reflejo en las puertas de acero y no se vio a sí mismo, porque ya no era él, porque ya no estaba allí, porque ya no existía. Las puertas del ascensor se cerraron. Cuando volvieron a abrirse en la planta baja, estaba vacío.